Buenas tardes chicos, vamos a arrancar la clase de Fundamentos de Informática para Ingeniería Naval y Gabinete de Informática 1 de Ingeniería Pesquera. Estoy acá con todos mis ayudantes, así que la clase no puede fallar. Bueno, vamos a continuar con el tema que hemos arrancado en la clase pasada, que es de seguridad informática. Vamos a hablar de algunos temas puntuales, como para darle un cierre a todo esto. Puede hacerse largo todo, vamos a tratar de condensar un poquito los contenidos. El primer tema del que vamos a hablar es tipos de usuario. Cuando hablo de usuario, hablo de la persona que se conecta a la computadora desde el punto de vista de la computadora, que básicamente existen tres tipos de perfiles fundamentales y algunas condiciones intermedias en general, pero se pueden clasificar en tres grandes categorías, que serían la más importante, que sería el administrador. La segunda categoría en capacidad de utilización sería lo que vamos a llamar un usuario normal. Y por último, a veces no existe, pero tendríamos el usuario que menos cosas puede hacer con la computadora, que es el usuario invitado. Del usuario invitado no vamos a hablar, porque digamos que es bastante restringido, pero entendamos que esta lista está desde del usuario que tiene más capacidad de hacer cosas con la computadora al que menos capacidad. O sea, el usuario invitado básicamente se puede conectar a veces solamente para hacer algún trabajito muy sencillo, sin poder acceder a casi nada de la computadora, mientras que el usuario normal debería ser el usuario en el cual nosotros trabajemos. Existe una tendencia. O sea, normalmente nosotros como usuarios de la computadora, si bien entendemos que la computadora tiene capacidades como para que haya muchos usuarios conectados al mismo tiempo, haciendo muchas cosas cada uno de ellos, el 99% de las computadoras se usan una sola persona usándola al mismo tiempo, y uno puede llegar a hacerse la pregunta de ¿para qué, si soy yo solo el único que usa la computadora, por qué me quiero autolimitar a que no pueda hacer determinado tipo de cosas? ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo querría no ser el administrador de mi computadora y solamente rebajarme a la categoría de ser un usuario normal? La respuesta, estas preguntas por ahí se las pueden hacer usuarios más que nada de sistemas operativos como Windows. Un usuario que trabaja en otros sistemas operativos, por ejemplo Linux, jamás se le ocurriría entrar a usar la computadora como administrador. En el caso de un usuario, el administrador del Linux o de todos los sistemas basados en Unix o Xenix o esas cosas, es el que se conoce como root. ¿Sí? Root es el usuario que tiene todos los permisos y puede hacer cualquier cosa con la computadora, puede ver los archivos de todos los usuarios, borrar los archivos a todos los usuarios, puede modificar cualquier cosa que esté funcionando no tan bien en la computadora o que uno quiera ajustar para que la computadora funcione como a uno le guste. ¿Sí? Sin embargo, a pesar de que tenemos toda esa capacidad, no conviene conectarse. Un usuario de Linux sabe que no tiene que conectarse como un usuario root. Esta palabra root por ahí les puede sonar a ustedes, que todos tenemos una computadora personal como mínimo en nuestras manos, ahora quizás como es un celular, un teléfono celular, sabemos que en realidad es una computadora con la que a veces se puede usar para hablar por teléfono, pero la mayoría de las veces la usamos para otra cosa distinta. Y que existe el conocimiento de decir rutear el teléfono. O sea, cuando uno dice voy a rutear mi teléfono, el Android, sobre todo, es un sistema operativo que está basado en Linux y por lo tanto el concepto de root también tiene el mismo significado que en el sistema operativo Linux. O sea que rutear el teléfono es tener todos los privilegios para poder hacer cosas que normalmente en el modo por defecto del teléfono, que sería entrando como usuario normal, nosotros no podríamos. ¿Qué cosas, por ejemplo, querríamos hacer nosotros para decir, sí, me conviene utilizar root, por decir? Por ejemplo, sabemos que todos los teléfonos, o la mayoría de los teléfonos que son comprados
de manera accesible, se los compramos a la empresa que nos da el servicio. Entonces esa empresa que nos da el servicio, llámese Movistar, llámese Claro, llámese Personal o como sea, nos va a vender un teléfono personalizado con un cierto costo más económico, a condición de que nosotros permanezcamos en el servicio durante una determinada cantidad de tiempo, como para recuperar la inversión. Pero también tiene ciertos programas que se los conocen generalmente en la jerga como bloatware. Se escribe así. Que es software no deseado que te encajan junto con el teléfono para que nunca lo usamos. Básicamente es programitas que ocupan espacio y que uno puede decir necesito espacio de memoria, que uno enseguida se queda sin memoria en cualquier celular, ya sea porque sacó 800 millones de fotos o por lo que sea, o porque le instaló 400 millones de jueguitos inútilmente. Y entonces de golpe necesitamos un poquitito más de espacio y pensamos esto no lo necesito para qué, nunca lo usé y lo quiero guardar, y resulta que no pueden borrarlo. Entonces cuando dicen quiero borrar esto y no puedo, la forma de poder borrarlo es entro como root y ahí puedo hacer lo que quiera con mi teléfono. ¿Es cierto eso? Uno podría deshacerse del bloatware entrando al teléfono como usuario root. Las técnicas para entrar como root a un teléfono celular no son tan sencillas, sobre todo más en los últimos modelos a veces es más complicado. Obviamente todas esas técnicas se conocen, uno entra a internet, busca mi modelo de teléfono, cómo hacer para rootear el teléfono y te aparecen montones de páginas que te explican paso a paso cómo tenés que hacerlo. Y entre las cosas que generalmente uno hace también cuando entra a rootearlo es que le podés cambiar ciertos colorcitos de ciertas cositas, ciertos tamaños de letras o ciertos montones de pavaditas que a lo mejor en el usuario normal no podemos tocar. Y entonces, para hacer ciertas nimiedades de estética, entramos y decimos hacer el root y tenemos la posibilidad de cambiarlo cuando queremos. ¿Cuál es el peligro de todo esto? El usuario root, como les decía, a diferencia del usuario normal, tiene acceso al 100% de lo que se puede hacer en el celular. Podemos borrar cualquier archivo, podemos modificar cualquier archivo, podemos hacer montones de cosas con el kernel del sistema operativo en sí mismo. Y entonces, básicamente, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que a veces esto que les estoy diciendo vale tanto para celulares como para cualquier computadora. Sí, ahora vamos a ver la diferencia también específicamente en otro tipo de sistemas operativos. Pero a veces pasa que a nuestro teléfono o a nuestra computadora entra un malware, o sea, un virus. Lo que se conoce como virus en realidad es un solo tipo de malware, pero bueno, es el término popular con el que se conoce a los programistas que hacen cosas no deseadas. Y cualquier programa, cualquiera, ya sea un malware o un programa normal, cualquiera, solamente puede hacer con la computadora lo que el usuario que está utilizando ese programa puede hacer, ¿sí? Entonces, si yo me conecto como usuario normal, por más que abra el programa más eficiente que quiera, si yo no tengo los permisos para hacer cosas, no voy a poder hacer ciertas cosas con ese programa. En cambio, si yo me conecto, soy administrador de mi computadora, o root, en el caso del teléfono celular, y abro un programa cualquiera, potencialmente tengo, ya sea porque quiero o por error, o porque no me doy cuenta, hacer cosas dañinas con el teléfono o con la computadora que normalmente no podría hacer. Si bien es cierto que el malware hay montones de categorías y de capacidades distintas, hay malwares más benignos, entre comillas, y malwares mucho más peligrosos que tienen otras capacidades, como algunos malwares, por ahí obviamente se podría, nunca hay nada cierto ni científico en este sentido, pero podrían llegar a escalar privilegios y decir a partir de conseguir los accesos de un root o de un administrador sin que nosotros nos hayamos conectado como administrador. Pero mejor no facilitarle la tarea. O sea, si nosotros nos conectamos como administradores, estamos asegurándole a cualquier programa que ejecutemos tanto sabiéndolo o sin que nos demos cuenta, porque tenemos un malware que se ejecuta sin que nos demos cuenta, le estamos dando los permisos
de un administrador, y entonces eso es algo que no es aconsejable. Siempre es conveniente tener un usuario normal. Cualquier usuario, como les decía antes al principio, o sea, si yo soy usuario del sistema operativo Linux, yo sé que tengo el root y que tengo mi usuario que no tiene todos los privilegios y permisos de hacer cosas con la computadora que tiene el root, que es el que uso normalmente. ¿Para qué yo uso el root? Yo agarro, si necesito hacer algo específico, que realmente necesito hacer algo específico, como por ejemplo instalar algún programa que tiene ciertas complicaciones de instalación porque requiere ciertos permisos especiales, o porque lo quiero instalar para todos los usuarios, o porque quiero hacer una copia de seguridad de toda la información, donde en esa copia de seguridad también quiero hacer una copia de archivos a los que normalmente no tengo acceso, pero que tengo que copiarlos igual, porque si tengo que formatear la computadora o cualquier otra cosa, necesito poder recuperarlos. Entonces, en ese caso, lo que se llaman tareas administrativas, por eso es administrador, yo voy a temporariamente salir del usuario normal, volver a ingresar a la computadora como un usuario administrador, realizar esa tarea que tengo que hacer. Una vez que termino de hacer esa tarea, me desconecto de usuario administrador y vuelvo a usar la computadora como un usuario normal. Esa práctica debería imponerse uno en cualquier contexto, o sea, en cualquier tipo de computadora, ya sea una computadora con Windows, un teléfono celular o cualquier otra cosa que utilicemos a nivel informático. El invitado ni lo tocamos, no vamos a hablar demasiado, no tiene sentido hablar del invitado, básicamente es una mala práctica que estamos todos, generalmente no todos, pero la mayoría de nosotros por ahí que podemos llegar a querer entrar a nuestros teléfonos o nuestras computadoras teniendo todas las posibilidades de hacer lo que querramos, y eso no es conveniente. Siempre conviene tener el usuario normal que viene por defecto en un teléfono celular, o en el caso de Windows crearnos un usuario que tenga no los privilegios administrativos sino privilegios de uso normal, y solamente entrar a ser administrador para hacer ciertas tareas específicas que necesito hacer como administrador. ¿Sí? Enseguida vuelvo. Bueno, acá estoy. Perdonen las cosas, las mascotas parece que a la hora que doy clases es cuando más activas se ponen. El resto del día duermen, pero cuando yo tengo que dar clases, ellas se ponen a dar vueltas por alrededor de la casa y a hacer cosas no prohibidas. O sea, aprovechan los permisos administrativos que les doy cuando yo entro a dar clases. Bueno, les decía entonces, otra cosa que tienen que tener cuidado, porque básicamente estas tres categorías de usuarios son a grandes rasgos, es la mayoría, o sea, hay usuarios normales que pueden dársele ciertos privilegios, o sea, por ejemplo, yo podría tener un permiso adicional que normalmente si yo tengo muchos usuarios conectados en la computadora, un usuario a lo mejor no tiene la posibilidad quizás de apagar la computadora, porque si yo apago la computadora y hay otros usuarios conectados, yo no voy a poder hacerlo porque le apagaría todas las cosas a los otros usuarios. Entonces, a veces hay algunos permisos adicionales que sí nos damos a los usuarios normales, como decir, bueno, pues quiero hacer backups, o quiero apagar la computadora, o ciertas cosas que me las autorizo, sin que eso signifique que pasemos a una categoría de administrador, y así hay montones de categorías. Y el tema de los permisos es un tema que hay que prestarle bastante atención, sobre todo cuando nosotros instalamos cosas en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos celulares. El tema de los teléfonos celulares, cada aplicación que nosotros nos bajamos del repositorio de Google o de cualquier otro de los repositorios de aplicaciones para instalar en nuestro teléfono, al momento de instalarse o a veces al momento de realizar ciertas acciones nos va a pedir ciertos permisos. Por ejemplo, quiere tener acceso a nuestras fotografías, o quiere tener el permiso de poder realizar llamadas telefónicas, o quiere tener el permiso de lo que sea que nos esté pidiendo permiso. Uno tiene que evaluar en ese momento si realmente tiene sentido para la aplicación que yo estoy queriendo instalar que tenga, por ejemplo, permiso de hacer llamadas telefónicas, o que tenga permiso de acceder a determinados archivos de mi teléfono, si para qué los quiere acceder, ¿sí? Realmente esto es necesario, y a veces si nosotros no le damos el permiso, la aplicación no corre. En general, cuando nosotros nos encontramos con una aplicación que tiene ese comportamiento, o sea, que nos pide permisos que nosotros decimos, ¿para qué quiere esto?, en general conviene desconfiar y no instalar esa aplicación.
en general. O sea, es una buena medida decir, no, esta aplicación me está pidiendo cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda el tema del FaceApp. El FaceApp es la aplicación que nosotros nos podemos cambiar y vernos del otro sexo, o más viejos, o con otro tipo de cosas, que está bastante de moda, y esa aplicación ha tenido ciertas objeciones de parte de los especialistas de seguridad, porque nos pide cosas que no tienen sentido. ¿Para qué quiere esa aplicación? Y los especialistas de seguridad, dentro de los usos potenciales, además de la venta de ciertas informaciones de datos que uno no puede predecir para qué lo pueden llegar a reutilizar, pero por ejemplo se pueden utilizar como entrenamientos para poder hacer reconocimientos faciales en distintos contextos, en distintos entornos, y entonces gracias a la información que recolecta esta aplicación poder llegar a aplicaciones que a lo mejor no nos imaginamos, pero poder llegar a poder reconocer gente en otros contextos, y uno dice ¿para qué? Uno puede llegar a decir, esta es una pregunta que solemos hacernos. En realidad ustedes, yo no me las hago porque yo ya las conozco las respuestas, pero suelen hacerse las personas de decir, ¿y yo quién soy? ¿Qué le importa a alguien lo que yo, que no me conoce nadie, que no tengo nada de valor? ¿Para qué alguien? ¿Qué me importa? Que se lleven todo, no vale la pena cuidar mi información. Si yo quiero divertirme, con la computadora o con el teléfono, esto de recontra divertirse, o mirar la cara con mi sexo femenino, o mirar mi cara de viejo y todo demás. ¿Y qué me importa que me roben todas estas cosas? Si total yo no soy nadie. Esa pregunta, que es muy común hacerse, decir, no tengo nada de valor en mi computadora, porque la verdad que yo no soy una persona importante. Podemos, por ejemplo, imaginarnos ahora, casualmente en Mar del Plata, tuvimos un caso bastante donde estamos todos odiados, con el boludo cordobés que vino acá con el coronavirus instalado. Y que este boludo cordobés vino con un documento que no era el suyo, ¿sí? Y que dice uno, se pregunta, ¿cómo hizo este pelotudo cordobés para pasar todos los retenes de la policía si el documento no era el suyo? Y entonces, ¿cómo no se dan cuenta que no es de la otra persona la que dice? Y uno se pone a pensar, imagínense si el boludo cordobés se hubiera le hubiera robado, en vez de al amigo, que no lo conoce nadie tampoco, el documento de Macri. ¿Sí? Y entonces le pasa por el retén y dice, yo soy Mauricio Macri. El policía lo mira, no, vos no sos Mauricio Macri, vos no podés pasar. ¿Sí? Porque no sos Mauricio Macri. Entonces, él dice el documento, dice, no, dice otra persona, y qué sé yo, si es o no es esta persona. Yo no conozco a esta persona. Entonces, cuando una persona es desconocida, potencialmente tiene muchas más capacidades de pasar desapercibido en determinado tipo de lugares. O sea, por ejemplo, en un control ante una persona. Si yo, por ejemplo, hablando de otro tipo de casos, o sea, el tema del boludo cordobés ya se entiende, se pasó. Uno se pregunta cómo puede ser el policía que no ve si la foto es vieja, si el nombre, cómo se hace el tema para reconocerlo, pero puede pasar otros contextos, ¿sí? Otro, por ejemplo, supónganse alguien en otro entorno, supónganse que sin generar prejuicios o, ¿cómo se llama? No importa. Supónganse que viene un boliviano, por decir, ¿sí? sin ser peyorativo con ellos, ¿sí? Para nada. Pero supónganse que viene un boliviano y quiere instalarse a vivir en el país y necesita, para poder instalarse a vivir, necesita un permiso para trabajar, necesita un montón de cosas, y entonces para poder hacer eso resulta que a lo mejor no le dan el trabajo porque es boliviano y no es argentino. Y entonces, ¿qué necesita? Se pone en contacto con algún tipo que le falsifica documentos y lo hace pasar por Mauricio Macri. Obviamente todo el mundo se va a dar cuenta que no es Macri, o por lo menos va a sospechar, decir, no sé, justo te llamás igual que Mauricio Macri, qué casualidad, y te van a mirar y te van a prestar atención, ¿sí? Aunque a lo mejor sea la casualidad que te llames igual que ese. En Lionel Messi a lo mejor hay varios que se llaman Lionel Messi de nombre, Lionel Messi Gutiérrez, pero son de nombre que se llaman así, pero en general es mucho más chance y tiene más valor para la gente que se dedica a esas cosas, las personas que no son tan conocidas, o sea que son más fáciles de pasar desapercibidas, porque no podemos pretender que todo el mundo conozca la cara o el nombre de todo el mundo, o sea, claramente no, y sí de las personas que sí son conocidas. Entonces, cuando yo necesito acceder a ciertas cosas, me conviene elegir algo que sea real, porque voy a tener ciertas facilidades, como un número de documento, una partida de nacimiento y una serie de cosas adicionales
con las cuales yo me voy a poder manejar, y incluso hasta puedo sacar un crédito a nombre de la persona que estoy reemplazando, ¿sí? Y que después anda a demostrar que ese crédito no lo sacaste vos. ¿Sí? Más montones de otras cosas. Entonces, esas cosas que uno dice, la verdad que yo no valgo nada, gracias, precisamente, como vos no sos tan conocido, valés muchísimo para mí y me conviene tener un montón de información tuya que es más fácil de utilizar en otros contextos que el contexto de alguien que realmente conozca. O a lo mejor otro tipo de cosas, hay muchas cosas, o sea, uno tiene que pensar que a nosotros nos cuesta mucho pensar como delincuentes, y entonces a veces no tenemos la imaginación que tienen ellos para darse cuenta qué podría yo hacer si tuviera determinado dato. O sea, a veces, por ejemplo, yo quiero llegar a obtener un crédito y me conviene ser amigo del gerente del banco y entonces me hago pasar por un empleado del banco que lo conoce a tal otra persona y entonces a través de esa persona le mando un correo en nombre de la otra persona que el correo no me ve en la cara y dicen, ah, sí, me lo mandó entonces va haciendo lo que se llama un proceso de escalación, o sea, yo voy escalando hasta llegar a la parte de arriba que yo quiero a través de una cadena de personas conocidas. Entonces, conocer esa información, nunca sabemos a quién conocemos nosotros que pueda llegar a ser importante y que a lo mejor confía en nosotros. Entonces, ese tipo de cosas también es una de las cosas que tenemos que cuidarnos. Y además, otra cosa que tenemos que cuidarnos es no solamente el hecho del robo de identidad, que es uno de los peligros, sino solamente el hecho de que accedan a nuestra computadora para usarla para otras cosas. Es muy común tener lo que se llama una red de botnets o una botnet, que básicamente es una red de computadoras que se llaman zombies. Una computadora zombie es una computadora que está durmiendo hasta que alguien la despierta bajo determinada señal y entonces en general una de las técnicas que utilizan mucho los hackers, es decir, yo armo un conjunto de muchas computadoras que están desparramadas por todo el mundo, por todas las cosas, donde cada computadora la puedo activar para que haga una tarea específica cuando yo lo quiera y que a lo mejor todas juntas las puedo utilizar para hacer determinadas cosas que con una sola computadora no me alcanza y que incluso además los ataques o esas cosas son hechas desde otras computadoras que no son las mías, es más difícil darse cuenta que fui yo el que está haciendo esa tarea agresiva. Por ejemplo, supónganse que yo quiero generar una red social y voy a decir, bueno, pero tengo que competir contra Facebook. Entonces, bueno, voy a poner el Hugo Book. Entonces voy a poner el Hugo Book, que va a ser un montón de usuarios, y para poder hacerlo tengo que generar publicidad, decir, bueno, fíjense qué bien que anda Hugo Book y qué mal que anda Facebook. No hace falta generar publicidad, porque todo el mundo sabe que Facebook anda para la mierda, pero en general, supónganse que alguna red que yo la quiera competir, y para poder hacerlo necesito demostrar que esa red anda durante mucho tiempo mal. Entonces, uno de los ataques que se suele hacer es tratar de generar... Ahí volvió. ¿Volvió? Sí. Listo. Les decía, bueno, volvemos al tema porque hubo una pausa en el video. Necesito atacar a esa computadora, lo que hago es generar montones de conexiones hacia el mismo sitio desde montones de computadoras a la vez, con el objetivo de que las computadoras principales de Facebook o de la red que yo quiera atacar dejen de responder de una manera normal y se caigan. O sea, lo que se llama un ataque de denegación de servicio, que la sigla en inglés es DOS, Denial of Service. Entonces, cuando yo hago una denegación de servicio, lo que hago es atacar desde montones de lugares, necesito muchas computadoras para poder atacarlas a todas de esta forma y poder de esta manera asegurarme que mi destino, mi objetivo, deje de responder. Entonces después lo agarro y les digo, miren, esta porquería no anda. Mientras tanto, fíjense qué bien que anda mi porquería. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo llegar a generar mala reputación de determinado tipo de empresas a través de un ataque donde los perturbo, gracias a tener bajo mi control un montón de computadoras que las puedo activar cuando yo quiera, la nuestra. ¿Sí? Y hay montones de cosas muy peligrosas, por ejemplo, una de las técnicas que usan en general a nivel mundial, uno de los delitos que todo el mundo coincide en que es un delito y que además tiene mala reputación, no sé si alguno de ustedes se dedica a eso, esperemos que no, pero es el caso de la pornografía infantil. O sea, la pornografía infantil, todo el mundo se pone de acuerdo que realmente es algo malo.
¿sí? Entonces, está perseguido por el FBI, por todos los policías que se les ocurran, y la forma en la cual suelen trabajar los tipos que se dedican al negocio, o sea, que hacen plata a través de la pornografía infantil, porque enfermos hay por todos lados del mundo, hay gente que paga por eso, es tener alojados las imágenes o los videos o las porquerías de pornografía en computadoras de otros. ¿Sí? Entonces yo, sin que vos te des cuenta, yo te logro entrar a tu computadora y me reservo un pedazo de tu disco sin que vos te des cuenta. Incluso la gente que consume eso está accediendo a tu computadora donde está alojado ese material, que vos ni te diste cuenta que lo tenías. Entonces, en general, así como eso o muchas otras cosas, o información más complicada, cuando la policía descubre, fíjense, este está consumiendo pornografía infantil y lo sigue todo el rastreo de IP o lo que sea para llegar al lugar donde está alojada la computadora, te cae de golpe el FBI a tu casa y vos decís, ¿qué carajo pasó acá? Y resulta que van a tu computadora y vos tenías todas esas imágenes en tu computadora y después andar a demostrar que realmente esas imágenes no las tenías vos, sino que te las pusieron. O sea, por más que puedas hacerlo, si conseguís gente que pueda hacerlo, es algo que te hace pasar un mal momento como mínimo y a veces cosas de acuerdo a la necesidad de condenar a alguien porque la gente es así, o sea, cuando aparece un delito hace falta encontrar al tipo y hacemos justicia por mano propia y todas las cosas, automáticamente necesitamos que haya un culpable y si vos ya diste la cara y apareces encima con la cara de boludo cordobés, por ejemplo, aparece así, sí, este tiene que ser culpable. Entonces así caíste y fuiste a tu computadora, fue accedida de esa forma. Entonces, lo que nosotros pensamos que no tiene valor porque no somos nadie, no piénsenlo dos veces. Cualquiera de nosotros es útil para cualquiera de los atacantes. Nosotros no estamos acostumbrados a pensar como delincuentes. Los delincuentes sí están acostumbrados a pensar como delincuentes y saben de qué forma aprovecharse de nosotros para generar montones de delitos. Ahora me quedé regulando. ¿Puede haber cosas en mi computadora? Puede haber todo, sí. Bueno, vamos a dejar este tema acá porque, como les digo, tenemos varias cositas que hablar. Vamos a hablar de otras cosas que también tienen que ver con la seguridad y por último también con todo. Vamos a hablar de lo que son contraseñas. Bueno. Gente con miedo. Sí, tiene que tener más miedo al cordobés. Al cordobés tenemos miedo todos, ciertamente. Hay ganas de ir a cagar las piñas, pero no tenemos todos. Pero bueno, no voy a generar apología del delito, no vayan a cagar las patadas al cordobés como que tengan muchas ganas. Quédense en sus casas, es más seguro. Pero bueno, volvamos entonces a lo que decíamos, al tema de contraseñas. Las contraseñas, nosotros sabemos que vamos a dar ciertos tips y de cosas que tiene que hacer es algo de lo más normal para limitar el acceso a alguien. Estamos recordando que nuestro curso de seguridad está basado en dos cosas. Una es que no se metan a nuestras cosas la gente que no debe, y después obviamente la parte que vamos a hablar después, quizás en la última clase, cómo hacer para recuperar la información, en el caso cómo tenerla para guardar la información para que pueda recuperarla. Pero las contraseñas tienen que tener dos características muy importantes. Las dos características tienen que estar sí o sí, y que son las dos características fundamentales que tiene que tener la contraseña para que una contraseña sea segura. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes cuáles son esas dos características, van a decir montones de pelotudeces, como decir que tiene que tener letras y números, que tiene que tener mayúsculas, todas esas lanzadas que se van a ocurrir decir. Eso no es cierto hasta cierto punto. Las dos características más importantes que tiene que tener una contraseña es que tiene que ser difícil de eliminar y fácil de acordarse. ¿Sí? Son las dos características que tiene que tener una contraseña. Entonces, si una contraseña es fácil de eliminar, claramente no es segura. ¿Sí? Eso está claro. Y si una contraseña es difícil de acordarse, no es segura, porque nosotros para poder acordarnos de la contraseña tenemos que recurrir a montones de prácticas inseguras. Por ejemplo, la anoto en un papelito y me la guardo en la billetera, o la pego en un papelito en el monitor, como incluso yo hace poquito estuve trabajando, tenía que hacer un trámite en el banco y la usuaria que me atendió del banco tenía pegada en el monitor el nombre del usuario y la contraseña pegada en un papelito amarillo. Ahí está, o sea que si la mina se iba en ese momento a hacer alguna otra cosa, yo agarraba, me sentaba un rato en la computadora, accedía y me adjudicaba unos cuantos millones de dólares a mi cuenta o a la cuenta de algún amigo para poder hacerlo sencillo. Son cosas que, fíjense que en lugares incluso que deberían ser recontra seguros, no las tienen en cuenta. A veces, como ya les dije en la clase pasada, el exceso de seguridad
es equivalente a no tener seguridad. O sea, cuando pasan esas cosas es porque obviamente te generan una contraseña, como hacen el home banking. No sé si alguno de ustedes usa home banking, pero el home banking tiene la mala costumbre de pedirte que cada cierto tiempo cambies tu contraseña y te obliga a cambiarla cada cierto tiempo, aunque tu contraseña sea segura y no esté comprometida. Te obliga por las dudas de que vos la cambies. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos la cambiaste la primera vez, la cambiaste, la segunda le pusiste lo mismo pero 1, la segunda, la tercera le pusiste lo mismo pero 2, y así, y llega un punto que decís no puedes usar más la contraseña y tenés que decir ¿cómo hago para acordarme si la contraseña era esto 1 o era 2 o era cualquier otra cosa? Y terminás anotándola de vuelta en un papelito, y ese papelito... Es la llave arriba de la puerta. Claro, exactamente, la llave arriba de la puerta. Exactamente lo mismo. Entonces es una cosa donde la guardo en un archivo de texto o en otro lado, y generalmente me hago que básicamente la seguridad que me da esa contraseña depende de la seguridad que tenga un atacante de acceder a ese papelito o de acceder a ese archivo o a ese lugar donde lo tengo anotado. A mí me roban la billetera y resulta que en la billetera tenía el papelito con la contraseña, y no solamente voy a tener que preocuparme a ver si justo la persona no se dio cuenta, cuando me dé cuenta que me robaron la billetera, de que a lo mejor el tipo justo mira una contraseña del usuario, cosa, y voy a entrar a probar. ¿Sí? Entonces, las dos características más importantes, dijimos, tienen que ser fácil de recordar y difícil de adivinar. ¿Sí? Estas son las dos características que sí o sí tiene que tener. Cualquiera otra característica son complementos, ¿sí? Que vamos a ver por qué a veces se utilizan esos otros complementos. Pero sí o sí tiene que tener estas dos características. Para poder entender cómo se accede o cómo si yo soy atacante o hacker quiero conseguir tu contraseña, existen básicamente tres métodos. En general, obviamente hay montones de métodos dentro de cada categoría, tres categorías de métodos para poder acceder a una contraseña. Uno es lo que se llama ingeniería social. Básicamente es lo mismo que de alguna forma decir, che, ¿cuál es tu contraseña? Y vos me la digas. ¿Sí? Obviamente de una manera más compleja, como por ejemplo decirte, oh, tu tarjeta de crédito acaba de entrar en una base de datos de gente posible. Para poder asegurarnos y para que puedas seguir utilizando tu tarjeta de crédito tenés que conectarte en este vínculo donde tendrás que poner toda tu información para poder asegurarnos de que realmente tu tarjeta de crédito está en tu posesión, y entonces a partir de este entonces vas a estar de vuelta con tu tarjeta liberada. Entonces vos, como para tener miedo, no sea cosa que no puedo seguir usando mi tarjeta de crédito, hago clic acá, pongo cuáles son todos los datos de mi tarjeta de crédito, todos los datos de tu número de seguridad, todo, ya está, listo, zafé. Y lo que acabas de hacer es darle tu contraseña o todos los datos de tu tarjeta de crédito a la persona que te lo pidió de una manera tan amable. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con cualquier otra de las cosas. Entonces, la ingeniería social, recuerden que son todo un montón de técnicas que nos hacen hacer cosas a nosotros que normalmente no haríamos, ¿sí? Sin que nos demos cuenta, o sea, ya sea porque tenemos miedo, o porque somos curiosos, o porque tenemos ganas de ayudar, o porque hay montones de cosas que hacen al comportamiento humano que nos hacen generar, no te cuesta nada, es solamente un clic, o cosas por el estilo, que nos hacen hacer cosas que normalmente no haríamos si no hubiera una situación así. Después, en cuanto a los métodos técnicos, existen dos tipos de ataques. Uno que se llama ataque por diccionario, y el último es un ataque por fuerza bruta. Les voy a explicar qué quiere decir todas estas cosas. Un ataque por diccionario básicamente es un conjunto, una lista, o sea, un diccionario es una lista de contraseñas posibles. Hay montones de contraseñas que todo el mundo conoce, que son las más utilizadas en el mundo. Cuando no tengo ganas de pensar, la contraseña más utilizada, bueno, no me acuerdo exactamente ahora, pero por ejemplo, una ley que es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces esta es la contraseña que más se utiliza en el mundo, porque obviamente uno dice, ¿para qué mierda quiero poner una contraseña acá? Que me molesta, pongo 1, 2, 3, 4, ya está. Y la segunda contraseña más utilizada en el mundo, password. Soy de vivo, yo le puse password a la password, nadie se va a dar cuenta. ¿Sí? Entonces es la contraseña la más utilizada, una de las contraseñas más utilizadas, ponerle password a la password. Eso yo soy muy tal, realmente, ¿cómo no se me ocurrió? Qué inteligente que soy.
Entonces, esa característica que tienen los usuarios de poner estas contraseñas hacen que sea fácil quizás generar una lista de las 10 o 20 contraseñas más utilizadas que se pueden conseguir, y con las 10 o 20 contraseñas más utilizadas a lo mejor tengo acceso al 70 o 80% de los sitios o de los usuarios. Incluso a veces yo no necesito, supóngase que yo quiero atacar una computadora específica. Cuando yo quiero atacar una computadora específica, a lo mejor no necesito acceder a tu contraseña, sino la de cualquiera de los usuarios que están conectados en la computadora, para poder, una vez que estoy adentro, empezar a hacer otras cosas o acceder a otras cosas que están acá. ¿Sí? ¿Dice? Bien. Entonces, yo pruebo todos los usuarios que yo a lo mejor conozca, y a lo mejor alguno entro solamente con conocer la lista de los usuarios. O sea, ¿qué otras cosas, contraseñas son recontra inseguras y que pueden figurar en el diccionario? Mi número de documento, mi nombre escrito al revés, mi fecha de nacimiento, el nombre de mi perro, el nombre de mi señora, el nombre de soltera de mi señora, montones de listas personalizadas. O sea, cuanto yo más información conozca de la persona que quiero acceder, ¿sí? Le pregunto, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama tu señora? Que no me acuerdo. Entonces tengo un montón de información. Y yo, perro, ¿te acordás cómo se llamaba tu perro? Ese que, cierto. Entonces son un montón de datos que yo le puedo sacar. Tengo una lista de potenciales nombres o posibilidades de contraseña. Entonces, si nosotros tenemos esa mala costumbre de pensar en las contraseñas, lo mejor dice, ¿quién va a saber el nombre de mi perro? ¿O quién va a saber cómo se llamaba, cuál era mi segundo nombre? O pavadas como esas. Piénselo dos veces, porque un ataque colisionario tiene una posibilidad de éxito muy alta y es muy rápido acceder si tu contraseña cae dentro de esa lista de genialidades que se te ocurren. ¿Sí? Por ejemplo, poner tu nombre al revés o poner QWERTY. ¿Quién se le va a ocurrir QWERTY como contraseña? ¿Sí? La verdad que es una cosa, fíjense, ni siquiera les dice nada. Entonces, así son las contraseñas de todas las personas. Pero bueno, obviamente, si nosotros vamos a tener una contraseña segura, supónganse que le tenemos una contraseña lo suficientemente segura como para que no entre en una lista de un diccionario, entonces no nos queda otra que entrar en un ataque por fuerza bruta. Un ataque por fuerza bruta básicamente es probar todas las posibilidades. O sea, voy probando una por una todas las posibilidades hasta que por ahí tengo suerte y la encuentro. ¿Sí? Entonces acá es donde tiene sentido empezar a pensar las complicaciones de las contraseñas. Un ataque por fuerza bruta, ustedes tienen que pensar que hay dos medidas sobre una contraseña que vamos a utilizar. Una es la longitud, cuántos caracteres tiene de largo la contraseña, y con la longitud, si yo supóngase que la contraseña está basada solamente en números. Vamos a hacer un ejemplo como para ir entendiendo. O supóngase que yo tengo que hacer todos números de 0 al 9, ¿sí? O sea, los 10 dígitos, y tengo, bueno, acá dibujé 9, pero vamos a lo que sea. Entonces yo quiero saber cuántos valores posibles de números tengo acá. Yo tengo 10 números posibles elevado a la cantidad, o sea, a la longitud de la contraseña. ¿Sí? Entonces, si yo hago este número más grande, hago una escala ya exponencial, donde cuanto más largo, más tiempo me va a llevar a hacer todo un ataque de las contraseñas. Por decir, por ejemplo, supónganse que yo tengo un software que tiene la capacidad de hacer un ataque por fuerza bruta y que puede probar 1.000.000 de contraseñas por segundo, por decir una posibilidad. Entonces, si yo tengo que probar, acá tengo 10 millones o 100 millones de contraseñas o 1.000 millones de contraseñas, me va a llevar 1.000 segundos, ¿sí? Porque puedo probar 1.000.000 de contraseñas por segundo. 1.000 segundos es un tiempo recontra corto, si no llegamos ni a media hora como para poder accederlo. Entonces ya podemos acceder enseguida a tu contraseña simplemente probando una atrás de otra. Entonces, ¿cómo hago yo para... ¿Vale la pregunta? Sí. Sí, obviamente, en algunos casos uno se puede defender poniendo una cantidad limitada de intentos, pero no siempre es así, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta eso, pero en general existen otras formas de probarlo, porque la manera en la cual un hacker va a atacar a tus contraseñas
es no utilizar la plataforma normal de acceso a la contraseña donde vos pones tu usuario y tu contraseña y el hacker va a decir, bueno, yo voy a probar poniendo tu usuario y tu contraseña 3 veces y ya cagué, sino que lo que va a tener el hacker es un acceso a lo mejor previo al archivo donde está guardada tu contraseña. Tu contraseña va a estar guardada de una manera encriptada o mediante un hash, y entonces yo tengo el archivo para atacarlo todas las veces que se me ocurra. Entonces, una vez que yo tengo el archivo para atacarlo todas las veces que se me ocurra, lo ataco todas las veces que se me ocurra hasta que conozco la contraseña para después sí acceder al acceso. Entonces, si yo tengo, o sea, vos ten en cuenta que es algo que un hacker es capaz de hacer, o sea, no es algo que vos sos capaz de hacer ni que yo a lo mejor sea capaz de hacer, pero es algo que un hacker sí es capaz de poder tener acceso al archivo donde está guardada la contraseña o algo así, una copia donde la tengo almacenada yo en mi computadora y sobre eso ahí yo no tengo las limitaciones las 3 veces. ¿Sí? Si ahí puedo atacarlo todas las veces que quiera. Entonces, eso para que tengan en cuenta. Y a veces algunos sitios ni siquiera tienen esas limitaciones, como para responder la pregunta. Pero bueno, volvamos al tiempo, porque obviamente acá el objetivo es que la contraseña no sea adivinada y ya vamos a ver otras cosas por qué. Si yo quiero además de incrementar la dificultad, el tiempo que le demoraría a alguien en usar la contraseña, lo que me conviene no solamente es aumentar este número, sino aumentar este. ¿Sí? Si yo tengo 10 dígitos distintos, porque son 10 números, ¿qué pasa si uso solamente las letras minúsculas? Las letras minúsculas son solamente 26. ¿Sí? Acá yo voy a tener mayor capacidad de tenerlo con las letras. Si en vez de usar solamente letras minúsculas, uso letras minúsculas y mayúsculas, voy a tener 52 letras, porque son las minúsculas más las mayúsculas. Si uso 52 más los 10 números, ya tengo 62. O sea que si uso letras mayúsculas y minúsculas, o sea, con usar solamente una letra mayúscula ya alcanza, porque el hacker no va a saber cuál y va a tener que incluirlo dentro de todas las posibilidades de que acá puede una letra mayúscula o acá o al principio o lo que sea, y por lo tanto tengo que probar todas las posibilidades. Entonces mi base de contraseñas posibles aumenta. Si además uso los signos de los números, uso por ejemplo algunos signos especiales, como ser un punto, una coma, un signo de admiración, básicamente puedo llegar a hacer todo el ASCII y entonces tener 255, y si uso los caracteres EBCDIC puedo tener 65.535 como base. Entonces ya este número elevado a cualquier número ya me da un número enorme que hace prácticamente el ataque por fuerza bruta poco práctico. Entonces, en general, la mayoría de los ataques que tienen éxito cuando uno es hacker y quiere acceder a la contraseña se basan, la mayoría de los ataques pasan por una ingeniería social, que es donde más probabilidades tenés de conseguir el acceso a una contraseña, y si no tengo esa posibilidad, con un diccionario accedo a muchas, por eso por lo que hablamos hoy más temprano. O sea, que hay gente que tiene cierta pereza a la hora de elegir la contraseña que vamos a utilizar. Entonces, bueno, esto es el motivo por el cual, bueno, las dos características más importantes, fácil de recordar, difícil de adivinar, y vamos a utilizar alguna letra mayúscula, minúscula, número, etcétera, para poder hacer más difícil el ataque por fuerza bruta. Solamente para eso. Algunos otros consejos que vamos a hablar con respecto a las contraseñas. Uno de los consejos más importantes es no le digan la contraseña a nadie. Eso es un consejo que parece que se cae de maduro. No compartan su contraseña. Si ustedes están saliendo con una novio o novia o cualquier tipo de pareja y digan, no me tenés confianza, me tenés que dar tu contraseña, cambien de novio o de novia, no cambien la contraseña y no le digan la contraseña a nadie. ¿Sí? Recuerden que es una cuestión de inseguridad de la persona con la que están y nada más, pero la contraseña no se la tienen que dar a nadie. A nadie nunca. Uno nunca sabe que uno puede controlar lo que uno hace, ¿sí? Pero no puede controlar lo que la otra persona hace sin que se den cuenta o sin control. O sea, si yo te cuento algo, yo tengo un secreto, no puedo, si tengo que decirle este secreto que tengo a alguien, se lo voy a decir, o me siento en la computadora y total yo conozco, voy a revisar el correo o lo que sea y acceder en una red que no es segura, o justo una persona está espiándole el teclado a la otra persona porque no es tan precavido como ustedes, o cualquier otra cosa. A partir de ese entonces ya es el riesgo de lo que pueda hacer la otra persona, ¿sí? Al margen de que por ahí con esa persona se pueden pelear más adelante, y esa persona, el pelearse significa que tener que cambiar todas las contraseñas que conozco por las dudas, y nunca te vas a acordar de todas las cosas. Eso entonces como una de las medidas. No le digan la contraseña es personal y es de una persona. Además tengan en cuenta que es una falta de respeto
para la otra persona con la cual se están comunicando, que un mensaje que es para ustedes lo lea otra persona, ¿sí? O que a lo mejor nunca sepan si están hablando con la otra persona o con alguien, y que entonces si yo quiero tener una conversación con alguien privada o algo, contarle algo que me pasa, resulta que no se lo estoy contando a esa sola persona, sino a toda la familia de la otra persona al mismo tiempo. Entonces, en general, no compartan contraseñas de nada con nadie. Como les dije, es preferible cambiar de pareja antes que dar una contraseña. Otros consejos importantes: utilicen siempre una contraseña diferente para cada cuenta sensible. No quiere decir que tengan que usar una contraseña diferente para el 100% de todas las pelotudeces que ustedes se registran por todos lados. Solamente los lugares donde haya información delicada de ustedes, información sensible, información que los identifique personalmente. Por ejemplo, Facebook, el correo electrónico, el Instagram, algún otro sitio que ustedes utilicen donde cada uno de los correos electrónicos distintos que utilicen, cada uno de los correos tiene que tener una contraseña separada. O sea, todas las contraseñas que tienen que usar sean siempre distintas. No usen la misma contraseña para todo, ¿sí? Si utilizan a lo mejor una contraseña general que puedan tener y que no tenga nada que ver con las contraseñas que utilizan en las cuentas principales, para los sitios que son pedorros. O sea, si ustedes, por ejemplo, para bajar un subtítulo de una película, entran a un sitio que les obliga a registrarse, usen la misma contraseña de siempre, ahí no pasa nada. O en algún blog que ustedes hacen algún comentario, usen la misma contraseña de siempre. Entonces, tengan una contraseña general para todos los sitios que no son relevantes para poder identificarlos, que se puedan hacer pasar por ustedes de una manera peligrosa, y una contraseña separada para cada una de las cuentas que son sensibles. O sea, si usan dos correos, Hotmail y Gmail, la contraseña de Hotmail tiene que ser distinta de Gmail, que a su vez tiene que ser distinta de la de Facebook, que a su vez tiene que ser distinta de la de Instagram, y distinta de todos los sitios que son sensibles, o sea, que tienen información que los identifica a ustedes personalmente. Ahora les voy a explicar alguna técnica para poder de alguna manera generar esto sin tanta dificultad, siempre cumpliendo estas dos cosas, porque si uno dice tengo que hacer una contraseña que sea difícil de adivinar y fácil de recordar, pero me tengo que acordar de 70 contraseñas, se hace un poquitito difícil la tarea y termino anotándolas en un papelito, ¿sí? Entonces, obviamente, no vamos a caer en esa cosa, vamos a explicar un método que, recuerden, es un método que además no solamente es un método infalible, porque una persona que se dedica a la seguridad informática, llámese un hacker o cualquier otra persona que tenga conocimientos, sabe que estos métodos existen, y por lo tanto, si una de las contraseñas cae en las manos de un atacante, posiblemente si uno siguió estos métodos pueden caer todo el resto de las contraseñas. Pero vamos a ver cómo hacemos esta contraseña. Antes de ver este método, les digo una cosita para que no quede colgada. Existe la posibilidad, a veces se nos olvida la contraseña y queremos recuperarla. Cuando se nos olvida la contraseña y previamente, esto es algo que tenemos que acostumbrarnos a hacer nosotros antes de meter la contraseña de algún lado, tenemos que generar una serie de posibilidades de recuperaciones. En general, las posibilidades de recuperaciones pasan por un correo electrónico de recuperación, por el número de teléfono, donde nos mandan un mensaje para poder recuperar la contraseña, o por una pregunta secreta. ¿Sí? En general, si nosotros vamos a utilizar el número de teléfono, bueno, esto es una buena práctica. El teléfono siempre es algo que tenemos con nosotros, y obviamente aunque nos lo roben el teléfono, siempre lo damos de baja y volvemos a recuperar el chip y vamos a tener el teléfono con nosotros. Obviamente en ese momento podemos haber tenido la mala suerte de que el atacante haya querido robarnos el celular precisamente para poder recuperar alguna contraseña específica. Vamos a suponer que eso no pasa, y si pasa, por las dudas cambiamos todas las contraseñas. Y el correo electrónico, si vamos a utilicemos un correo electrónico que no sea el que usamos todos los días, ¿sí? En general conviene tener un correo electrónico destinado específicamente para recuperaciones de todas las contraseñas de todas las cosas que tengamos. Ese correo electrónico no usarlo para absolutamente nada más. Entonces, si yo tengo un correo electrónico que lo voy a utilizar solamente como dirección de recuperaciones de contraseñas, una de las precauciones que tienen que tener con ese correo es cada tanto entrar a ver si hay algo ahí, porque los correos electrónicos, cuando no se utilizan nunca, la empresa lo da de baja y ahí perdimos todo lo que nosotros tenemos. Entonces, si tenemos un correo electrónico dedicado
a la recuperación de contraseñas, que no lo usemos para nada, porque si lo usamos para cualquier pavadita, automáticamente ese correo electrónico pasa a ser conocimiento público, se llena de spam y además de otras cosas es posible que intenten hackearlo ese correo electrónico. Entonces, cuando yo quiero saber el mecanismo de contraseña, funciona como un par de datos, o sea, el usuario y la contraseña, ¿sí? Las dos cosas tienen que ser seguras, tanto el usuario como la contraseña. Si el usuario es siempre lo mismo, es muy fácil, lo único que tengo que averiguar es la contraseña, aunque parezca una pavada. Por ejemplo, otra de las técnicas que se usa lo que llama es un segundo factor de autenticación, que es básicamente un mensaje que nos dan o una tarjeta de coordenadas o algún otro tipo de cosas que nos dan para poder asegurarnos con algo que tenemos nosotros. O sea, la seguridad se basa en algo que soy yo, algo que yo sé y algo que tengo. Entonces, con esas tres posibilidades, es decir, algo que soy yo, ya sea mi nombre de usuario o alguna otra característica que me identifique a mí de una manera única, algo que yo conozco, que es mi contraseña, y algo que tengo, que es el segundo factor de autenticación, o sea, si yo me conecto a mi correo electrónico desde una computadora que no es la mía, donde yo me conecto siempre, Google tiene la posibilidad de activar un segundo factor de autenticación donde detecta que te estás conectando desde una computadora que no es la que usas siempre y entonces te pide que además de la contraseña ingreses un código que te mandaron a tu celular. Entonces es algo que vos tenés, ¿sí? Entonces de esa forma uno se conecta y es algo que es seguro. Como parte de esa práctica es muy común, por ejemplo, en los teléfonos celulares nuevos, decidir que le voy a poner la huella digital como manera de asegurar el teléfono. Entonces, ¿qué hago? Solamente le pongo la huella digital y nada más. Total, la huella digital no la tiene nadie, ¿no? ¿Sí? Bueno, piénsenlo dos veces de nuevo. A eso existen formas de poder burlar eso, y en el peor de los casos también estamos ayudando a los ladrones. Che, te voy a hacer el ladrón, pero por los dos también te voy a cortar el dedo y me voy a ir con el celular y tu dedo para poder entrar a tu celular cuando se me antoje. O sea que además de que te roban el celular, te robaron el dedo y te hicieron un daño, suponiendo que sigamos sin llegar a ese extremo, también hay otras maneras. Pero básicamente entiendan que el factor biométrico, ya sea la huella digital, el reconocimiento facial o la lectora de la retina del ojo o cualquier otra técnica avanzada que uno pueda llegar a decir te identifico a vos, estamos solamente accediendo a uno de las tres cosas que yo tengo que poder identificar a una persona. Dijimos, algo que soy, algo que tengo y algo que yo sé, ¿sí? Entonces, si yo solamente voy a utilizar algo que soy y no me importa algo que tengo o algo que yo sé, cualquiera puede llegar a con alguna cosa falsificar, o sea, le pongo una foto con un reconocimiento facial y ya está, ya sos vos, ya te accedo, o cualquier otra cosa, técnicas de burlado. Si yo no tengo, además, porque no tengo que ingresar la contraseña, porque no se me ocurrió pensar que hace falta además poner una contraseña, o que hace falta alguna de las otras cosas, entonces no confíen, o sea, la huella digital, el reconocimiento facial y todas esas técnicas avanzadas de reconocimiento son solamente una manera más avanzada de decir el nombre del usuario. ¿Sí? Entonces es solamente algo que sos, no es una contraseña segura utilizar ese tipo de cosas. Pero, como andamos de tiempo, andamos más o menos bien, tenemos 5 minutitos. ¿Qué les estaba diciendo? Algunas cosas a la técnica para reconocer para escribir contraseñas. Voy a describirles una técnica, es muy sencilla, lo voy a hacer rápido. De todas formas, esta ya se las di en el apunte, así que si no la termino de ver, cerramos la clase donde lleguemos y después ustedes se fijan en el apunte. Pero básicamente, cuando yo tengo que escribir muchas contraseñas distintas, yo puedo partir de una palabra que yo conozca, que solamente me represente a mí, qué sé yo, o algo que yo tenga, las primeras estrofas de una canción, o algo que yo tenga que me cantaba desde chiquito. Vamos a suponer, qué sé yo, el cordobés es un cordobés boludo. ¿Sí? Cordobés boludo. ¿Sí? Ponemos como contraseña base. Entonces, sobre esta palabra que es cordobés boludo, vamos a modificar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a poner, en vez de una E, vamos a poner un 3. En vez de una O, vamos a poner un 0. ¿Sí? Y alguna otra cambio más. Y por ejemplo, vamos a escribir la B larga con mayúscula y la C también con mayúscula. Entonces acá tengo una contraseña que base que tiene letras mayúsculas, letras minúsculas, números. ¿Sí? Entonces esta va a ser mi contraseña base. Ahora quiero hacer que esta contraseña sea mi contraseña de Hotmail. Entonces le pongo acá, por ejemplo, guión
hot, por decir. Entonces utilizo además otro carácter adicional donde ya le agrego todavía más complejidad a la base y estoy acordándome de todo esto que está acá. O sea, o puedo hacer, por ejemplo, así, escribir hot-mail, por ejemplo, o una cosa por el estilo, y cambiar, si esta es la contraseña de Gmail, la cambio de ser hot, es G, y digo poner, por ejemplo, acá al final, poner, si va a ser Gmail, le pongo una Gmail. ¿Sí? Entonces estoy teniendo alguna cosa. Traten de no ser tan obvios con estas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, pueden, por ejemplo, HotGM o alguna cosa característica que lo represente. Entonces esto es lo que yo me tengo que acordar. No me lo tengo que acordar tanto. Y con esta técnica adicional tengo las posibilidades de, con pequeños cambios, tener contraseñas distintas. Claramente, como les dije, si un hacker se da cuenta y sabe cuál es la contraseña, y se da cuenta que es -Gmail o -Hotmail, va a probar a ver qué pasa con la cuenta de Hotmail o con las cosas, va a probar con todas esas cosas. Pero si uno es creativo con estas cositas, es posible generar un conjunto de contraseñas que van a ser distintas para cada una de las cuentas importantes, que cumplan con estas dos características, que sean fáciles de recordar, por un lado, y que además sean difíciles de adivinar, por otro lado, ya sea porque entiendan a adivinar un ataque de fuerza bruta, que es la que va a hacer un hacker cuando no quede otra para ver. O sea, no piensen en un hacker que va a estar como en las películas tipeando así siempre el teclado de ya está, en 5 minutos encontré la contraseña de este ganso, sino que entiendan que se utiliza software especializado que hace todas estas técnicas de una manera que no es sentarse a la computadora a probar. ¿Sí? Entiendan eso. Bueno, vamos a cerrar la clase acá. La clase que viene vamos a hablar de backups y con eso va a ser la última clase de teoría del cuatrimestre. Nos vemos el miércoles que viene.